Bienvenidísimos sean todos a este nuevo programa, último programa de la serie de Navegando la defectuosa memoria náutica de la Ciudad de México, un podcast producido por parte de su servilleta Lorelí, tallerista de bioconstrucción. Esta vez les vengo manejando las últimas entrevistas que he realizado con personajes polémicos, personajes clave de la historia de la Ciudad de México, con los que a veces no tenemos una simpatía histórica cultivada. Sin embargo, sus aportaciones a la ciudad han sido claves para entender cómo vivimos hoy en día. Así que esta vez les pido que me acompañen para hacer una pequeña entrevista a dos personajes históricos de la Ciudad de México que nos mostrarán cómo cambió la ciudad en el siglo XX, desde inicios de 1900 hasta cómo se llegó a convertir en el gran gigante de concreto que conocimos hoy en día. Damos una cordial bienvenida al general Porfirio Díaz, que nos va a platicar de su experiencia manejando la Ciudad de México. ¿Qué tal, general? ¿Cómo ha estado? Cuéntenos un poco de qué nos viene a platicar esta vez. Un saludo fraterno a todos los habitantes de la Ciudad de México y a todos los radioescuchas de este programa, que hablará a partir de la mirada de su general Porfirio Díaz, del desagüe de la Ciudad de México y de muchas obras de tranvías y de ferrocarriles que modificaron y formaron a la ciudad que actualmente ustedes conocen. Muchas de las obras más famosas, más emblemáticas de la ciudad fueron construidas durante el final de mi mandato para poder celebrar los 100 años de la independencia de México. Parte del mandato a precio muy alto, a un precio que finalmente me costó el exilio. El país fue modernizado. Existió unas vías de tranvía, de tren y de ferrocarril para unir lo que era el país de norte a sur, utilizando lo que era el mismo camino de tierra adentro, un camino colonial que comenzaba en los barrios de Tepito, lugar donde por ende se hizo común los oficios de arreglar coches, ya que arreglaban las carrozas que partían rumbo a las haciendas del norte de Durango, como la hacienda de Jaral de Berrios. Esos caminos fueron utilizados para trazar las vías del ferrocarril que cruzaron hasta el norte y unieron también hasta el sur del país y el sureste, Campeche, Mérida y otras ciudades, uniéndose todas en el centro del país, en la gran Ciudad de México, en lo que ahora conocen como un conjunto atrás de la iglesia de Tlatelolco, en lo que es el patio de ferrocarril atrás de la iglesia de Tlatelolco. Muchos de los predios expropiados a la iglesia fueron convertidos en cosas para la urbe, en bibliotecas, o bien se destruyeron para generar habitación, como puede ser el Palacio del Rule, en lo que era el convento de San Francisco, al final de la calle Maredro y Eje Central. También distintos conventos fueron fraccionados y destruidos para permitir que la urbanización entrara a dichos puntos. Las leyes de reforma trajeron cambios para la ciudad, para bien, para entregar bienes de la iglesia a la gente, para entregar predios de la iglesia al campesino. Campesinos que fueron beneficiados también
por el mismo ferrocarril que lleva a Cuernavaca y que ha hecho y permitido la urbanización del tramo occidental de la ciudad. Los tranvías se han colocado también sobre varias de las calzadas originales de la México Tenochtitlan, como calzada de Tlalpan. También otro tranvía que parte por toda Avenida Revolución hasta San Ángel, al pueblo originario, un pequeño pueblo al pie de la montaña y del Pedregal, cuyo tranvía va rodeando dicho Pedregal para pasar por el pueblo de Coyoacán y desviarse por la Avenida Pacífico hacia División del Norte, para unirse con el tranvía que viene por la calzada de Tlalpan, y unen todos en el pueblo de Huipulco, que irán después a alimentar y a llevar camión, un tranvía, a llevar pasaje hasta el centro mismo de Xochimilco. Antes que la ciudad era una ciudad indomable de pantano, ahora puede ser recorrible en poco tiempo a partir de los tranvías, que han unido también el centro con el Tepeyac, con Azcapotzalco, haciendo distintas vías que encontrarán con acero traído de Francia, un acero que seguramente durará los años y que podrán pavimentar y poner encima muchos otros pisos, pero seguirán ahí presentes dichas vías del tren. También los canales reciben su mantenimiento y el paseo en los canales es un atractivo para la ciudad. Lo que queda de la Venecia, lo que hemos logrado mantener a raya con distintas obras de desagüe, es ahora un paraíso para el paseo desde el Canal de la Viga hasta el lago de Chalco, que dura 11 horas. Un paseo que la aristocracia mexicana suele realizar los domingos para vivir lo que es el mercado de la Viga, el mercado de Jamaica, donde atracan todos los comerciantes que vienen de Chalco, que vienen de Xochimilco, a traer sus productos, y han llegado a través de Canal de la Viga, del río Churubusco o del río de la Piedad para llegar a surtir a las inmediaciones de Jamaica y de la Viga todos sus productos. Algunos aventurados aristócratas toman el tranvía, que yo también he utilizado. Toman el ferry. Algunos atrevidos aristócratas, así como yo en el viaje de inauguración, hemos tomado el ferry. Es un barco de vapor que parte del Canal de la Viga hacia el sur, hacia Chalco, haciendo 11 horas de camino y cruzando por el trazo que mi estimado Fernando de Garay ha ayudado a mejorar. El trazo de este canal nos ha ayudado también a hacer obras de desagüe hacia el sur de la ciudad. Por medio de este amplio canal suben mercaderes y bajan los turistas, aquellos que van a disfrutar de la campiña del sur. Pasando el cabo de Culhuacán, se abren las lagunas de Xochimilco y de Tláhuac. En Xochimilco, al pie de la montaña de Tlalpan, se encuentran distintas haciendas y distintas fábricas, como la fábrica de Loreto y Peñapobre, fábricas de papel, fábricas de textiles y fábricas inclusive de relojes, que han llegado a instalarse en las inmediaciones de la base de la Sierra del Ajusco, ya que encontrarán ahí las afluentes de los ríos San Juan, San José, para poder activar maquinarias que han sido traídas de la Europa, maquinarias que traen también progreso, textiles y nuevos productos a México. Xochimilco sigue siendo un centro de agricultura y de flor, un centro turístico famoso por los canales y por el mantenimiento de sus chinampas. Chalco, el lugar a donde nos dirigimos, también es el granero de México,
y sigue surtiendo a la ciudad de distintos granos. Aquí es donde el desagüe de la ciudad se ha trabajado por medio de un tajo que llevará hacia Mecameca algunas de las aguas aguas tratadas de la ciudad. El drenaje natural de la cuenca ha sido abierto por los últimos exitosos planes de desagüe propuestos en mi administración. Dichos planes, además de abrir el desagüe al sur de la ciudad, también se han abierto nuevos desagües por Zumpango para desaguar por medio de un gran canal subterráneo los ríos de San Cristóbal y los lagos de Xaltocan y Zumpango. Por medio de este gran canal, que también es una noria o una oquedad en el suelo, con una gran arquitectura francesa a su alrededor, permite un paseo de la aristocracia y comercio de todos los pueblos vecinos alrededor de dicho lugar. Se encuentra al norte de la ciudad, pasando la Sierra de Guadalupe, cercano al Tajo de Ochistongo. Otro de los canales que se han aperturado es el canal y el trazo que había desde la colonia que unía San Lázaro con la salida a Puebla. Este gran canal de desagüe se ha modificado para hacer también otra forma de eliminar las aguas y las grandes inundaciones que afectan a la ciudad y han afectado en los últimos años a la capital. Dentro de estas obras es necesario recalcar la importancia que tienen los ríos para la comunidad, como puede ser el río Churubusco o el río de la Piedad. Río Churubusco, que es un río que se alimenta de las afluentes del Magdalena, del río Miscuac y del río San Ángel, hacen pequeñas laderas muy barrosas, es decir, lugares arenosos, arcillosos, muy buenos para hacer ladrillos. Es por eso que, al inicio del río de Churubusco, se han instalado ladrilleras, en lo que actualmente se conocen como la colonia Nochebuena, o el Jardín Hundido, o el Parque Hundido. Dichos agujeros, como el de la Plaza de Toros, fueron creados debido a las fábricas de ladrillo que ahí se encontraban. Hacían dichos agujeros para crear miles de piezas de ladrillo que sirvieron para hacer muchas obras a lo largo de la ciudad. Obras que podemos dejar a cargo las más famosas del famoso arquitecto Rivas Mercado, como el mercado de Tlalpan o la casa Frisac enfrente de la misma demarcación, utilizando de forma magistral el ladrillo, con una influencia tanto mudéjar como francesa. El arquitecto ha formado una forma especial mexicana, una forma de dar una identidad nueva a los barrios de la Ciudad de México. Es increíble también, y he de recomendar, la visita a la casa de este arquitecto en la colonia Guerrero, en lo que antes solía ser el convento de San Hipólito. Su casa es sin duda un ejemplo de que sus hijas, las educadas Antonieta Riva Mercado, por ejemplo, serán intelectuales famosas representantes de México. Estas casas, pertenecientes a la aristocracia mexicana, tienen también mucha riqueza del arte mudéjar, de mosaicos y de geometrías inmersas, hasta en detalles como las bisagras de la puerta, únicas de esta época y de la industria mexicana francesa que se ha permitido crear en el Porfiriato. Los mosaicos y los acabados de los pisos de la casa de la aristocracia mexicana son ejemplo de la herencia que se está rescatando de la identidad mexicana. Herencia proveniente de Arabia, del norte de África, de España, y además de aquellas aras a las que tenemos que ver como nación, como puede ser Francia, Europa e Inglaterra. Por ejemplo, el puente de fierro que se ha puesto en Nezahualcóyotl,
Es ejemplo del acero francés y de una arquitectura importante que debe permanecer como una identidad para los capitalinos, que les recuerde la importancia de la herencia que tienen como un pueblo mestizo, un pueblo que se abre también a la comunicación y al progreso de la arquitectura por medio de este tipo de obras que, como el puente de Fierro, pasan por encima de los canales del desagüe, que son ejemplo de cómo la ciudad está logrando convivir con el Gran Lago. La ciudad está creciendo. Nuevas colonias, como la San Rafael o la Santa María la Ribera, han sido planeadas para ofrecer vivienda a todo tipo de habitante de todo tipo de ingreso social. Casas para clase media, para clase alta, inclusive para clase obrera, como la colonia, que se llama con dicho nombre, atrás del nuevo eje de Fray Servando de Mier. Dicho eje, que antes era el límite del islote, ahora es un paso para nuevas colonias planeadas de acuerdo a las medidas higienistas. Estas medidas son medidas de último grito de la moda, medidas que están basadas en importantes estudios científicos para permitir que la salud de los ciudadanos vaya primero y que la ciudad misma sea un lugar más limpio por medio de leyes y dictámenes urbanos, dictámenes que están aplicados en colonias como la Doctores, la Obrera, cercanos al eje central, un eje que, por ejemplo, ha sido abierto bajo estas medidas. Esta calle, Niño Perdido, que anteriormente era una calle angosta que llegaba hasta lo que es la casa del Conde del Rule, ahora ha sido abierta hasta su extremo con la calzada de Xola. Esto ha permitido, además de crear nuevos fraccionamientos, que las calles sean más amplias y que el hacinamiento sea menor. Esto debido a la importante presencia de la epidemia de la gripe española que ha pegado en los últimos años de mi mandato a la Ciudad de México y al país. Esta fiebre que inició en España y que trae consigo consecuencias de una mortal gripa ha sido el último golpe para mi administración. Han sobrepasado los sistemas de salud y los cementerios están a rebosar. Por ello, se han dictado normas para la regulación de la ciudad. Las calles deben de medir un mínimo de 8 metros para permitir el paso correcto de la ventilación y evitar hacinamientos en callejones. También nuevas medidas para la casa-habitación, como la introducción del drenaje, deben de ser medidas planeadas para permitir que la ciudad tenga acceso al baño público. Y si bien hay colonias que no puedan tener acceso al drenaje, deberán de ponerse baños públicos, baños que puedan acceder cualquier persona de cualquier clase social para tener acceso a la higiene y a la limpieza y evitar tener algún contagio de esta gripe española. Los baños públicos han sido bien aceptados por la sociedad, que ahora gusta de perfumarse y de verse nuevamente con los hábitos higiénicos que tenían los antiguos pobladores de la Gran Tenochtitlán. Es una forma de ser, es una forma de tener personalidad, presencia y estatus. El baño y el drenaje han modificado la ciudad. Tanto el drenaje como el abastecimiento de agua potable son formas en que la ciudad va determinando la traza de sus calles debido a las pendientes más sencillas para crear pendientes más sencillas o ya existentes para crear lagos o canales de bajada o vasos reguladores donde el agua será almacenada. Vasos reguladores como Ciénega Chica
o Ciénega Grande en Muyuguarda, en la zona del sur de la hacienda de Cuapan y el norte de la Ciénega Grande. Este lugar, que es ejemplo de tierras fértiles, es también un ejemplo de cómo se llevan agua y drenaje del sur hacia el norte de la ciudad, mientras que el drenaje baja por medio del Canal de la Viga. El agua potable es abastecida a través de respiraderos y de un acueducto subterráneo que proviene desde Xochimilco hacia la Ciudad de México, subiendo por la calzada División del Norte. Esta calzada, que cruza por encima del rancho de Cuapa, cruza también esta importante hacienda, cuyos distintos sembradíos dieron nombre posterior, cuyos distintos sembradíos eran cruzados por una calzada que fue nombrada la Calzada del Hueso, ya que decían, según, que venían a pedir favor al señor, que era un amigo mío, al señor de dicha hacienda, que era un buen allegado mío. La Calzada del Hueso llega hasta Canal Nacional, este canal que conecta con Canal de la Viga y sirve de drenaje para la Ciudad de México. Este canal vierte sus aguas sobre Ciénega Chica y Ciénega Grande, un lugar de reserva natural que divide el área de la hacienda de las áreas de población de las faldas del Cerro de la Estrella y de la Sierra de Santa Catarina. Dichas poblaciones siguen siendo campesinas y tienen una identidad rural. Siguen siendo necesarias los trabajos sobre los canales y sobre los diques de contención en Avenida Tláhuac para poder manejar las inundaciones presentes y la subida de nivel del lago que se encuentra dividiendo las poblaciones de Tláhuac de las de Xochimilco. Las zonas cercanas al dique de Tláhuac siguen funcionando como traga para la limpieza de agua de la ciudad, un trabajo que, desde el nombre de la población, el que cuida el agua, habla de la importancia del tratado de este líquido vital en este lugar, para poder tratar el agua proveniente del lago de Tenochtitlan hacia el de Chalco. Las obras del drenaje realizadas por Fernando de Garay han ayudado a que estas zonas no se desborden y eviten inundaciones y situaciones insalubres a los habitantes. Muchos mercados también han sido construidos para festejar el aniversario de la independencia. Los mercados que anteriormente solían ser tianguis ahora están enmarcados en grandes construcciones de nuevos aspectos, con nuevos materiales y con nuevas tecnologías que alaban nuestro pasado y nuestra herencia. La calle mejorada durante mi administración como la calle predilecta ha sido el trazo de Paseo de la Reforma, una calle que rompió con la traza original de la colonia y que fue la primera en no tener una dirección este-oeste o norte-sur. Esta calle en diagonal fue creada por Maximiliano de Habsburgo para hacer una llegada más rápida del Palacio de Chapultepec hacia Palacio Nacional. Anteriormente, tomaba el camino de Bucareli, un camino que ahora está decorado por un hermoso reloj chino que nos regaló la administración de China. Sin embargo, la Avenida de Reforma, una avenida que es cruzada en distintos puntos por calles transversales a las cuales se ponen glorietas, han sido decoradas con distintos monumentos, como el Ángel de la Independencia, para condecorar la historia de la Ciudad de México. Esta calle es orgullo nacional y embellece a la ciudad, permitiendo que los habitantes tengan un paseo dominical en el cual puedan pasear o bien hacer venta de sus productos. La calle de Reforma termina en la Alameda, un predio que nunca ha sido utilizado con construcción alguna y que es un bosque que anteriormente siempre había tenido fama de ser peligroso. Bajo mi administración, esta Alameda ha sido arreglada de forma que tenga paseos con una traza hipodómica
que corta en diagonal y en líneas rectas un rectángulo, permitiendo que pueda pasearse en todas direcciones y pueda verse libremente y permitir que sea vigilado, evitar cualquier tipo de robo. La Alameda fue mejorada y al final de esta se ha empezado a construir el Palacio de Bellas Artes. Se ha destruido el Gran Teatro Nacional que anteriormente se encontraba sobre la calle 5 de Febrero, construido por Santana y en el lugar donde se declaró emperador. Este teatro, a pesar de tener un gran valor histórico, ha sido demolido para abrir la calle de 5 de Febrero hasta Eje Central, en donde estará emplazado el Palacio de Bellas Artes, un palacio de estilo francés construido por el arquitecto Adamo Boari. Enfrente estará también el Palacio de Correos, un palacio de estilo mudéjar construido con un alma de acero y que está pensado para evitar que se hunda. Esta gran obra de la ingeniería es un ejemplo también de cómo la administración ha logrado una alianza con las acereras francesas para lograr traer piezas únicas, labradas con un estilo mexicano tipo mudéjar. Es un estilo que es el árabe apropiado por los españoles y posteriormente importado durante la conquista. El Palacio de Correos estará también frente a la Secretaría de Obras Públicas, que tendrá una plaza donde se desplantará, que tendrá una gran plaza frente al Palacio de Minería, construido durante la colonia. Este gran palacio de obras públicas tendrá también una hermosa escalera traída de Francia, pero en forma curva, mientras que la del Palacio de Correos, es ejemplo de arte mudéjar. La del Palacio de las Obras Públicas es un ejemplo del Art Nouveau, un arte que ha iniciado a sacudir las galerías y las exposiciones universales en el otro continente. Estas clases de joyas arquitectónicas se pueden encontrar en las nuevas colonias de la aristocracia y de la clase alta mexicana, como pueden ser la colonia Roma, llamada así por el famoso circo que recorrió distintas ciudades de Europa, o bien la Condesa, una colonia que se desplanta alrededor de un hipódromo y donde se están construyendo hermosas casas de estilo colonial mexicano, un estilo que rescata los valores de la casa mexicana de la época de la colonia. Este tipo de casas, muy comunes en la colonia Condesa y Polanco, son ejemplo de casas de valor histórico de inicio del siglo XX. La colonia Polanco, que anteriormente solía ser la Hacienda de los Morales, una hacienda llena de moras, ha sido fraccionada también para la venta de nuevas casas y haciendo ejemplo de urbanismo por medio de plazas, camellones y glorietas que embellecen la ciudad y permiten un efectivo traslado en distintas direcciones de la ciudad. Al final, terminando la peña donde está ubicado Polanco, se desplantan las colonias populares de Santa Julia, alrededor de varios pozos y varios manantiales que dan fuerza a pequeñas industrias de la colonia de San Joaquín. La ciudad se ha embellecido con los distintos trazos que han aumentado debido a la baja del agua y a que se ha domado el lago por medio de distintas obras públicas. La ciudad empieza a tener nuevas colonias con distintas trazas y empieza a poblarse también al sur. En las colonias de Churubusco, de Coyoacán, con nuevas construcciones aristócratas alrededor de lo que es la avenida Miguel Ángel de Quevedo, una avenida construida por el mismo genio que la ha nombrado y es una avenida que recuerda la importancia del agua y de los árboles. Miguel Ángel de Quevedo es el creador también de los viveros de Coyoacán,
un lugar de siembra y de cuidado de la naturaleza, muy importante para la zona sureña, para mantener su agradable clima, presente en los pueblos de San Jacinto, San Ángel y Santa Cecilia, al sur del Pedregal del volcán Xitle. El centro también ha sido embellecido con tesontle traído de la Sierra de Santa Catarina. Un aspecto colonial rojizo ahora domina el centro de la ciudad. Palacio Nacional, Monte de Piedad y las distintas construcciones que están alrededor del Zócalo de la Ciudad de México son embellecidas por medio de este material. El aspecto que tendrá de ahora en adelante la Ciudad de México y por el que será conocido fue dado durante la administración del general Porfirio Díaz. El mercado del Volador ha sido desplazado para construir el Senado de la República. Se ha desplantado el mercado de la ciudad. El ejemplo del Art Nouveau, con acero curvo traído de Francia, con un gran vitral en la parte superior. Este mercado sirve para la ciudad. También en las montañas del poniente se desplantaron muchísimas caleras y minas, de las cuales se extraía piedra caliza y otros materiales de construcción como la arena, para hacer muchas nuevas casas y colonias desplantadas a lo largo de la montaña, como son las colonias de San Pedro de los Pinos, Tacubaya y Mixcoac, que se encuentran con muchas casas hechas de piedra caliza, una piedra muy suave y que puede desmoronarse fácilmente. Las barrancas, que han sido las minas de donde se han sacado todos los materiales de construcción para el desarrollo de la Ciudad de México, son ahora el lugar de la materia prima, el lugar de trabajo y de habitación de los trabajadores que obtienen la materia prima, que han hecho de las laderas cercanas a las minas los sitios de habitación de aquellos que prestan su servicio y su mano de obra para el avance de la Ciudad de México. Dentro de las obras más importantes hechas con las minas del pie de las barrancas de Mixcoac, del río Becerra, son el desagüe de la Ciudad de México, los puertos de Veracruz y las labores hechas en pro de la salud, como puede ser la Castañeda, el edificio que se construyó arriba del monte de Tacubaya, al pie en la ladera del monte de Tacubaya, del pueblo de Tacubaya, en la ladera del monte donde se encuentra el pueblo de Tacubaya, se desplantó el gran hospital de la Castañeda, un moderno hospital para el tratamiento de enfermos mentales, con las técnicas más avanzadas traídas de Europa, a partir de las investigaciones hechas sobre la presencia de la electricidad en el cerebro. Dichos monumentos arquitectónicos son ejemplo de arquitectura importada de Francia, del nuevo grito y del ejemplo de la modernidad del siglo XX, del inicio del siglo XX, que queda como herencia para la Ciudad de México. La ciudad todavía tiene un aspecto campesino. Sin embargo, estoy seguro que mantiene una esencia de equilibrio entre el agua y sus habitantes, una esencia visible todavía más en las poblaciones del sur, y que en el norte se han convertido en ejemplo del progreso y de la construcción de nuevos módulos de habitación para todos los habitantes de toda clase social de la Ciudad de México. Es así como termino esta charla, para dejar en mi memoria, más allá de las injusticias que habré cometido durante mi mandato, también las cosas buenas, propias del país, de la herencia, de la memoria náutica, de la ciudad, que deben de ser rescatadas por sus pobladores, no importando si fui yo el promotor, si yo fui un villano. Las obras realizadas fueron en pro de la sociedad, y el rescate de canales como el Paseo de la Viga
deben de ser agenda importante en la memoria de sus ciudadanos, para evitar perder y perderse ante el dominio de los Estados Unidos de América, vecino, que estará presente en los siguientes años de México y que estará buscando apropiarse de su cultura, si es que el mexicano no se apropia de ella primero. Muchas gracias, señor dictador, por esta plática tan patriótica que nos ha dado. Es sin duda la modernidad y la forma de obtenerlas el motivo por el que tenemos el país que tenemos, y que la lucha derivada a partir de la forma tan rígida y autoritaria con la que se llevó nuestro proceso de modernización, también tenemos dentro de nuestros valores la lucha por la democracia y por la libertad, que son valores de la nación mexicana. Y hemos de agradecerle sentar las bases para un trazo del drenaje que más tarde se convertirá en todo un tema económico y ecológico. Estamos en esta última cápsula para hablar de cómo nuestra ciudad, de ser una Venecia en Latinoamérica, se convirtió a ser en la selva de asfalto y concreto que tenemos ahora. Le damos la bienvenida a este último personaje que vamos a entrevistar, que es el estimadísimo expresidente Miguel Alemán en persona, viniéndonos a platicar de sus planes magníficos para modernizar la Ciudad de México, que por una parte nos dan las vías de comunicación que actualmente tenemos para podernos desplazar en la ciudad, y por otra parte, pues nos condena a seguir pensando que la mejor solución es seguir asfaltando todo y lanzando el agua fuera de esta ciudad. Platíquenos, señor Miguel Alemán, ¿cómo es su visión de la Ciudad de México, de lo que usted sabe de su urbanismo y de lo que, pues ya allá en el cielo, le han contado que ha sucedido con la ciudad? El progreso de la Ciudad de México ha llegado con el pavimento. La intubación de distintos ríos de la Ciudad de México y la pavimentación de los cauces ha permitido que la ciudad cambie de ser un entorno semirural lleno de pantanos insalubres a ser ahora una gran metrópoli capacitada para soportar el crecimiento de población que se viene a la alza, y que se ve que para los siguientes años la ciudad triplicará su población y debe de tener la capacidad para poder responder a las necesidades de la población, necesidades de transporte, de drenaje, de iluminación, electricidad y abasto de agua potable. La administración del partido que ha iniciado su gobierno a partir de la caída del maléfico dictador Porfirio Díaz es la administración del progreso y del avance. Empezado en 1921, el conocido Canal de la Viga fue desplazado para hacer una gran vía rápida para que los autos pudieran atravesar la ciudad desde el sur hasta el norte y tener un acceso hacia el centro de la misma, evitando muchas aglomeraciones causadas anteriormente por el cruce de acequias, canales y ríos. El Canal de la Viga, de ser un paseo tradicional en la época del Porfiriato, ahora es una moderna vía de transporte por donde corre el transporte eléctrico de la ciudad, conocido como tranvía, uniendo las laderas de Iztapalapa con la central, de donde se difieren las distintas rutas que abastecen de transporte a la Ciudad de México. Para cuando goberné México, la ciudad no era más que un rancho anegado, rodeado de un montón de montañas, de las cuales lloraban ríos que alimentaban todos estos pantanos limítrofes. Pantanos como los que se encontraban atrás de la hacienda de los Morales, la actual Polanco, una hacienda donde se sembraban moras para la cosecha de seda por el gusano que ahí anida. También muchísimas otras anegaciones cercanas a los distintos molinos que había a lo largo de la ciudad,
como el Molino del Rey, o los molinos de Loreto y Peñapobre, que pasaron a ser, a inicio de siglo, fábrica de papel, luego fábrica de textiles, y por la contaminación volvió a ser fábrica de papel hasta cerrar sus puertas y se comenzara a ser un centro comercial. En 1942, en la época en la cual yo estuve tomando posesión, el río Consulado era no más que un canal insalubre que llegaba hacia las confines de la Ciudad de México, atrás de Santa María la Ribera. A este problema se agregaban también el tener que controlar las crecidas del río Mixcoac, el río Becerra, el río Hondo o también el río Tizapan, que bajaba por San Ángel. Las crecidas de estos ríos provocaban constantes inundaciones en las colonias aledañas, como la Santa María la Ribera, la Roma y las nuevas colonias que se estaban formando al sur de las riberas del río de la Piedad. Este río había sido creado para mantener en orden los ríos Mixcoac, Becerra y Tacubaya. Este río artificial ayudaba a desaguar todas las crecidas hacia el lago de Texcoco, que era más o menos pasando Pantitlán. Aproximadamente ahí, todo lo que sería el eje de Xola, era un gran canal que servía para desaguar los pantanosos lagos del poniente de la ciudad. El río Consulado también atravesaba la hacienda de La Teja, la colonia Cuauhtémoc, la Anzures, y vertía sus aguas por arriba, por el norte de la ciudad, para unirse posteriormente con el río de los Remedios, un río que también se ve afectado por las constantes crecidas del río Cuautepec. También se planearon para controlar todas estas obras las presas de Ansaldo, San Jerónimo, Coyotes, Teclasco, Mixcoac, Tacubaya, Tecamachalco. Seguramente algunas de ellas las conoces porque han tenido construcciones, que me dicen mis colegas, construcciones como en los viejos tiempos, hecha a base de mordidas, sobre las presas que ayudaban a controlar las crecidas de estos ríos, como es la Plaza Arts, cercana a la presa Ansaldo. Pues así son todos mis colegas, ¿qué les puedo decir? Para 1950, en el esplendor de mi presidencia, se inauguró el viaducto que lleva mi nombre, Viaducto Miguel Alemán. Este cruce pasa por el río de la Piedad. Pues sí, tuvimos que mover a un poco de gente que había por ahí en medio. Seguramente escucharán en alguna noticia amarillista que para hacer este viaducto volé el pueblo de la ciudad y la iglesia que se encontraba sobre este islote primitivo. El motivo fue para traer orden y progreso a la Ciudad de México. Durante esta época debimos de hacer grandes interceptores para la zona poniente, que es la parte donde llega la zona del río Magdalena y el río de los Remedios. Tuvimos que desviar el curso del río de Churubusco a este río donde llega el río Magdalena, que viene bajando desde los Dinamos. Antes solía vertir sus aguas hacia el trazo de Canal Nacional y hacer que los lagos de Xochimilco y Tláhuac crecieran fuertemente, ya que las precipitaciones de Churubusco son altas, son las más altas de la Ciudad de México. El río Churubusco fue desviado entonces hacia el norte para unirse con los canales de Tezontle, por los canales de Tezontle, canales cercanos a las colonias de Santa Julia, a la altura de Iztacalco, que se unen con la llamada Gran Zanja creada en la colonia. Dicho trazo es donde reciben grandes cantidades de aguas que están drenando las acequias del centro de la ciudad. Al desviar el río Churubusco, con el desvío del río de Churubusco, las aguas del lago de Xochimilco y de Tláhuac comenzaron a bajar. Para 1960 se construyen también presas en las linderas de Tacubaya y del río Becerra. Seguimos entubando los ríos, como el río Mixcoac, que fue entubado por longitud de 1,5 kilómetros. Además, durante esa época, 1960,
se construyeron varios vasos reguladores para controlar las aguas del río de los Remedios al norte de la ciudad. Durante esta época, mi compadre, el Adolfo López Mateos, estuvo gestionando distintos movimientos que hubo en la ciudad. Por ejemplo, a partir de esa época fue que las laderas del lago de Texcoco, que eran tierras que ya habían perdido gran humedad y que habían sido rematadas como unos malos campos agrícolas hasta costar $1 el metro cuadrado, fueron vendidas como lotificación a distintas familias provenientes de provincia, que se fueron asentando en el camino del desagüe colonial, que es la actual salida a la ciudad de Puebla. Alrededor de este tajo se comenzaron a asentar las familias sobre las saladas aguas del lago de Texcoco, un lago que, a pesar de tener la mayor profundidad en las zonas bajas de Chimalhuacán y Iztapalapa, se encontraban tan secas que habían sido rematadas como mala zona de cultivo y habían sido ocupadas por distintas familias. Mi compadre Adolfo López Mateos debió de regular dichos asentamientos, así como de ofrecerles los servicios básicos. Debe entonces de construirse también el bordo de Xochiaca, que ayuda a evitar grandes inundaciones y que es el límite entre lo que fue y se formará como Ciudad Neza, Neza York, para los compadres, y la Ciudad de México. Para los años 60, también, distintos ríos son entubados, como el río Magdalena, que viene desde Los Dinamos hacia San Jerónimo y cruza hacia Coyoacán, como el río de San Juan de Dios, que baja en las zonas de Tlalpan, y que también entuba en la misma zona al canal de Miramontes, con una longitud de casi 2 kilómetros. El río Tacubaya, el río San Ángel, también son entubados durante esta época, lejos de la mirada de todos, pues se formó el canal y los grandes canales de drenaje profundo. Se crearon los grandes sistemas de drenaje profundo, que recogen todos los ríos que son entubados y se llevan por el gran sistema de ríos que vierte el río Tula hacia el río Pánuco para vertir sus aguas en el Golfo de México. El caso más reciente es el caso del río de los Remedios, un tramo cercano al río Tacuba que antes solía ser de aguas negras y cuyo recorrido fue entubado para permitir la construcción del anillo periférico en su tramo noroeste. Poco a poco, en la región poniente se construyeron otros drenajes como el de San José. Distintos vasos reguladores son seccionados en la ciudad y dispuestos para regular las aguas de los ríos que han sido entubados y que algunas veces vierten sus aguas hacia el lago de Xochimilco, o bien son redirigidos hacia los canales de drenaje profundo. Estos vasos reguladores, como el que se encuentra en lo que queda en los remanentes que quedan de la zona de Xochimilco, una zona muy popular en los años de los 50 para el cine mexicano, es ahora un triste lote baldío cercano a los cruces del puente de Muyuguarda. Lo que solía ser Ciénega Grande y Ciénega Chica son ahora lotes que durante las crecidas reciben aguas de los distintos ríos que llegan a ellos. Por ejemplo, al de Muyuguarda vierten los ríos de San Juan de Dios y San José de San Juan de Dios, mientras que al norte el río Cuautitlán y el río de los Remedios son regulados por distintos vasos en lotes que son necesarios y peligrosos de habitar en la Ciudad de México. Sin embargo, el crecimiento económico que también trajeron las distintas obras en la ciudad, como fue el circuito interior, este circuito que sube por distintos ríos de la ciudad, como el río Consulado, el río Churubusco, y los une en un solo anillo de concreto que permite el paso rápido de vehículos desde el aeropuerto hasta la traza, de la traza
hasta patriotismo y de revolución hacia Churubusco. Todo el avance que trajo esta modernización aumentó la población de la Ciudad de México, haciendo que se asentaran en distintos lugares no recomendables para la habitación, como son fondos de lagunas y barrancas, que son lugares de alto daño y de importante riesgo geológico. Tal es el caso de las zonas de las minas, ubicadas atrás de los pueblos de Mixcoac y de Tacubaya, ya que en tiempos de inicio del siglo XX, estos eran minas de explotación de arena, de piedra pómez y de piedra caliza. Se dejaron distintos hoyos y distintas bocas, distintos caminos de mina, que con el tiempo, al ser de una piedra muy suave, se van erosionando y van perdiendo el techo hasta alcanzar la base del asfaltado y de distintas zonas habitacionales, provocando lo que me han dicho son conocidos ahora como microsismos. Este fenómeno geológico es causado debido a las oquedades que se quedan en el fondo de la ciudad, en las entrañas de la montaña. Distintas minas que han sido rellenadas con escombro. Sin embargo, el escombro no es ningún material recomendable para asentamientos de gran peso, ya que no son materiales firmes y tienen distintas oquedades que no terminan de cerrarse y que con el paso del tiempo se irán comprimiendo y permitiendo que grandes oquedades se formen en las partes superiores. También este fenómeno se encontrará en las grietas, que ya son visibles, por ejemplo, en las primeras habitaciones, de Ciudad Nezahualcóyotl, como Santa María Catitla, espacios donde los hundimientos entre metros de tierra son altos y que una esquina de una casa puede estarse hundiendo 1 a 2 metros por abajo de la calle debido a que el suelo en el que está puesta se está asentando, o también porque distintas fallas y grietas se han abierto en el suelo del lago, producto de la alta explotación de los mantos acuíferos y de la falta de reintegrar esta agua hacia el suelo. Las habitaciones que se hacen en zonas de barranca son peligrosas, ya que al no haber vegetación y solo haber el peso de las casas, los suelos que no son firmes y que son arenosos tienden a desgastarse con el efecto de las aguas y con las crecidas de los ríos. Ríos que al haber perdido su cauce natural y ahora correr sobre ríos de asfalto, se pierden en el drenaje profundo o causan una erosión superficial y peligrosa en los suelos superiores de la Ciudad de México. Otro ejemplo de cómo nuestra administración sorteó los distintos sucesos y desgracias en la Ciudad de México fue el ejemplo de que en el terremoto de 1985 los escombros de la ciudad fueron puestos sobre las inmediaciones del lago de Tláhuac, formando las colonias conocidas como la Nopalera, la Miguel Hidalgo, el bosque de Tláhuac y la colonia del Mar, con un gran suelo de 4 metros de escombro, producto de las casas demolidas y en peligro de caerse, o bien producto de las casas que se cayeron o se demolieron durante el terremoto del 85. Las zonas de las minas de los volcanes al sur de la delegación de Iztapalapa fueron también lugares donde se depositaron este tipo de escombros para levantar y tapar los suelos del lago y que, posteriormente, fueron habitados y son habitadas por altas poblaciones en la Ciudad de México, corriendo un alto riesgo estructural
todos sus asentamientos, ya que están sobre suelos no firmes y que tienen riesgo de erosionarse, de compactarse o, como en el caso de las minas al poniente de la Ciudad de México, de generar grandes oquedades que pueden terminar en pérdidas humanas. Es por ello la importancia de informar a tiempo a la población del lugar donde se está asentando y evitar los asentamientos irregulares sobre zonas de alto riesgo, como son todas las montañas y zonas de barranca al poniente o al norte de la ciudad en la Sierra de Guadalupe. La invasión de predios que han perdido vegetación nativa puede generar zonas de deslave. Es importante que, aunque yo ya me encuentro en el cielo, haya una autoridad que pueda apoyar a la descentralización de la Ciudad de México y a la recuperación de su valor ecológico, a la recuperación de la memoria histórica, de los paseos alrededor de los ríos, como el Paseo de la Viga, las memorias pertenecientes a las distintas colonias, las memorias pertenecientes a los barrios de la Ciudad de México, la recuperación de su memoria náutica y de la importancia de la convivencia entre los habitantes y este líquido vital. Yo ya me encuentro en el cielo, pero desde aquí puedo advertirles con mayor certeza el apuro que las autoridades deben de tener de la recuperación de manantiales, de la gravedad de la explotación de los mantos acuíferos y del costo del bombeo del drenaje de la ciudad es insostenible. Por lo tanto, a pesar de que con nuestras heroicas acciones hayamos traído memoria, hayamos traído progreso a la ciudad, es importante no olvidar que en nombre del progreso no podremos llevarnos el futuro adelante. Recuperar el pasado, la memoria y los saberes tradicionales pertenecientes a la cultura urbana de la Ciudad de México, a su forma de habitarla y a su forma de vivirla, son la única forma y la clave en que podamos restablecer el equilibrio entre los habitantes y el entorno de la Ciudad de México. Recuperar aquellas obras que los cronistas decían en la época en que yo gobernaba, como el cronista Alfonso de Icaza, que escribe 60 años de vida metropolitana en 1957. El puente de Jamaica fue siempre muy bajo y las canoas quitaban sus toldos, teniendo los pasajeros que agacharse. Las que venían cargadas generalmente dejaban allí su mercancía, naciendo de tal costumbre el mercado de verduras, que aún existe, el mercado de la Merced. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que aunque yo me encuentre en el más allá, reciban un afectuoso saludo de su expresidente Miguel Alemán y el recuerdo de quedarse en casa y de estar en el caso de tener que salir, respetar todas las medidas de sanidad, como son su cubrebocas, el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia, así como evitar el saludo de beso y taparse los estornudos con el ángulo interno del codo. Estas pequeñas acciones nos ayudarán, les ayudarán a recuperar más rápido la posibilidad de salir de sus casas, a restablecer un orden económico que, pues, yo ya aquí a lo largo del tiempo y visto para atrás, les puedo decir que el mío tal vez no era el mejor para aplicar hoy. En su momento lo fue, pero hoy son tiempos distintos y la palabra progreso debe de repensarse para que los costos de mantener esta ciudad no la lleven a su fracaso mismo. Muchísimas gracias, señor expresidente. Le agradecemos sus palabras y sus recomendaciones para salir adelante de esta contingencia. Les agradecemos a toda la comunidad que nos estuvo acompañando a lo largo de este viaje, en donde navegamos nuestra defectuosa memoria náutica de lo que es la Ciudad de México.
Quisiéramos saber qué te pareció el recuento de estas historias y cuáles son las memorias que despertó escuchar cómo era la Ciudad de México. ¿Alguna vez te contaron de canales, ríos o lagos, cuerpos de agua que tuvieran una importancia para los familiares o para ti en tu niñez y para las formas de vida de la colonia? Cuéntanos, déjanos tus comentarios y ayúdanos a recuperar la memoria náutica de la Ciudad de México. Estaremos recibiendo todos sus recuerdos y memorias para juntarlos como un almanaque de memorias náuticas de la Ciudad de México. Te invito a seguir las redes de los distintos faros de la ciudad, porque ahí encontrarás a los mismos talleristas que encontrabas tanto en las instalaciones como en Faro en tu comunidad, al alcance de un clic. No dejes de seguirnos y recuerda, quédate en casa.